Father, we thank you so much for this day. Señor, te damos tantas gracias en el día de hoy. And I know it was yesterday, Lord, Y yo sé que fue ayer, but Lord, we thank you for the mothers here pero Señor, te damos gracias por las madres presentes and for the opportunity just to celebrate them. y por la oportunidad de celebrarlas. We pray this in Jesus' name, Y lo oramos en el nombre de Jesús, that you would open our ears de que abras nuestros oídos to hear your voice para escuchar tu voz and open our hearts that we would understand it. y que abras nuestros corazones para poder entender, That we would be changed. para que seamos cambiados. We pray this in Jesus' name. Y lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Okay. Well, just a quick note on Mother's Day. Nada más una nota rápida del Día de las Madres. It was about 3 weeks ago or a month ago. Hace más o menos como 3 semanas o un mes, I was having a conversation with a young lady, yo estaba teniendo una conversación con una jovencita and she said, y ella dijo it bothers her que le molesta that everybody always gives God just male characteristics. que todos le den a Dios características de hombre Okay. Instead of feminine. en lugar de femeninas. And she said her reason Y ella dijo su razón is because God also has feminine qualities. es porque Dios también tiene cualidades femeninas. In the Bible, it calls him the mother, En la Biblia se le nombra la mamá that he nurses his children. y que él amamanta a sus hijos. One of the names for God Y uno de los nombres para Dios represents the nursing mother. representa a la madre dando pecho. Okay? It's one of the names for God. Es uno de los nombres para Dios. But I told her I think she has it confused. Pero yo le dije que quizá lo tenía confundido Because God doesn't have male or female characteristics. porque Dios no tiene características femeninas o masculinas. Okay? A lot of times in the church we misunderstand this. Muchas veces en la iglesia malentendemos esto. Okay? God is other. Dios es otro. He is completely different than anything in creation. Él es completamente diferente a cualquier otra cosa de la creación. He is not male or female. Él no es Okay? hombre o mujer. He is God. Él es Dios. Men have some qualities of God. Men generally Los hombres generalmente have certain characteristics tienen ciertas that are características reflections of some characteristics of God. que son reflexiones de algunas de las características de Dios. And women have other characteristics Y las mujeres tienen otras características that represent some characteristics of God. que representan algunas de las características de Dios. Okay? So it's wrong to say God has male characteristics. Así que no está bien el decir que Dios tiene características masculinas. Okay? No. Men have characteristics of God. No es así, porque el hombre es el que tiene características de Dios And women have other characteristics of God. y las mujeres tienen otras características de Dios. Okay? So we need to get that not confused. Okay? Así que no debemos de confundir esto. Okay? God doesn't have our characteristics. Dios no tiene nuestras características. We were created in His image, Nosotros fuimos creados a su imagen, male and female. hombre y mujer. It says that in Genesis 1. Lo dice en Génesis 1, Created in His image. creados en su imagen. And for Mother's Day, Y para el Día de las Madres, I want to focus on one thing, quiero enfocarme en una cosa, one characteristic that we find. una característica que encontramos. How many of you have had children? ¿Cuántas de ustedes aquí han tenido hijos? Raise your hand. Okay. Would you go through pregnancy again? ¿Volverían a querer pasar a través del embarazo?
Tania, no. Otros dicen no. Otros dicen sí, otros dicen no. Why? Why would you? ¿Por qué lo harías? Because of the love that God gives you for your children. Es por el amor que Dios te ha dado para tus hijos. You get to be a part Tú eres parte of the creation of a person. de la creación de una persona. And no man has that privilege. Y no hay hombre que tenga ese privilegio. Okay? The baby comes into the world through the woman. El bebé viene al mundo a través de la mujer. And it causes her pain, Y esto le causa dolor, suffering, sufrimiento. and the labor is intense. Y el parto es intenso. Many women would do that once or twice Muchas mujeres lo hacen una o dos veces because it's worth it. porque vale la pena. Others might do it 15 or 20 times. Otras quizá lo hagan 15 hasta 20 veces. It's dangerous after about 15. Es peligroso, es muy peligroso después de 15, Okay. But some women would do it, pero algunas mujeres puedan hacerlo. even though they know Aunque ellas ya saben that to create this child que para crear a esta criatura is going to cause you pain, le va a causar dolor, suffering, sufrimiento and in the end, y al final almost torture casi tortura for those last hours, para esas últimas horas. just for the joy of creating a child. Nada más por el gozo de crear a un hijo. And God gives you a connection with that child Y Dios te da esa conexión con ese hijo so that you want to have the child, para que lo quieras tener and even more. y aún más. Now, you guys probably haven't realized this before, possibly you haven't, Ahora, quizá posiblemente no se hayan dado cuenta de esto anteriormente. that is a characteristic of God. Esa es una característica de Dios. How is that? ¿Cómo sería eso? Any ideas? ¿No tienen alguna idea? The gospel. Es el Evangelio. God creates us Dios nos crea knowing that we are going to cause him to suffer, sabiendo que le vamos a causar sufrimiento, knowing he would go to the cross sabiendo que Él va a ir a la cruz and be tortured more severe than any woman y ser torturado todavía más severamente que ninguna mujer during her pregnancy. durante su embarazo. And he would do that Y Él haría esto trillions of times, trillones de veces, knowing every person he creates sabiendo que cada persona que ha creado is going to cause him more pain. le va a causar a Él más dolor. But because of his love for his creation, Pero por el amor por su creación, he's not only willing to suffer, Él no nada más está dispuesto a sufrir, but it's part of his plan. sino que eso es parte de su plan. It pleases him Le agrada a Él to be able to do this el poder hacerlo for his creation. por su creación. You see the parallel? ¿Ven el paralelo? You see that? ¿Lo ven? Women are willing to suffer Las mujeres están dispuestas a sufrir, just to be a part of a creation. nada más para ser parte de una creación. And God designed it that way Y Dios la diseñó de esa forma so that when we see the love para que cuando veamos el amor that a mother has for her que child, una madre tiene por su hijo, no matter how much suffering they go through, sin importar qué tanto sufrimiento tengan que pasar, they still love that child. como quiera amen a esa criatura. That is how we understand God's love. Así es como podemos entender el amor de Dios. It's a reflection of that. Es una reflexión de eso, Way more intense mucho más intenso on God's part en la parte de Dios, because he didn't just have to go through
inconvenience, Él no nada más, porque él no nada más tuvo que pasar a través de la inconveniencia okay, and some of the pains and agonies of childbearing, y a algunas de los dolores y cosas de agonía del parto, but he would be beaten, pero él fue golpeado, tortured, torturado and suffered the wrath of God y sufrió la ira de Dios for the sins of the world. por los pecados del mundo, And he did this by choice y lo hizo por su propia decisión so that he could give us life. para que Él nos pudiera dar vida. That is a reason to celebrate Mother's Day. Esa es una razón para celebrar el Día de las Madres, To remember that characteristic. para recordar esa característica, Because we have nothing else in creation that compares to it. porque no tenemos nada más en la creación que To a compare that. la que se pueda comparar. That's how God designed it, Así es como Dios la diseñó, so that we could understand para que podamos entender how much he loves us. qué tanto es lo que Él nos ama. A trillion times more than a mother's love. 1 trillón de veces más que el amor de una madre, Okay? But the same kind of love. pero el mismo tipo de amor. We're going to talk about that in 1 John. Y lo vamos a hablar en Primera de Juan. But there was one time a Sunday school teacher, Pero había una vez una maestra o maestro del el domingo a la escuela dominical, she said, "Tell me, Johnny, le dijo a Juanito, dime Juanito, do you say your prayers before you eat?" ¿oras antes de comer? Johnny said, "No." Y le dijo, no. I said, "Why not?" Y le dijo, ¿por qué no? He said, "I don't have to. My mom's a good cook." No tengo por qué. Mi mamá es buena cocinera. No necesito bendecir la comida, es bendecido. Yo siempre dije eso sobre la comida de ella. Siempre la comida es bendecido. No necesito gracias a Dios de bendecir la comida. Ah, gracias a Dios, pero está bendecido. A little boy asked his dad, Un niñito le preguntó a su papá, "Hey, Dad, oye papá, do you know the difference between cookies and an elephant? A pack of cookies and a pack of elephants?" ¿conoces la diferencia entre un paquete de galletas y una manada de elefantes? I said, "No." El papá le dijo, no. He said, "That's why Mom does the grocery Le shopping." dijo, con razón mi mamá es la que compra la comida. Porque el papá no sabe. Trae un elefante ahí en la casa. Por equivocar. Que lleve elefantes a comer. No, those were my best Mother's Day jokes, though. Esos fueron mis mejores chistes del Día de las Madres. Dice. But no, we are in 1 John, Pero estamos en Primera de Juan. and we're going to do a short section on this. Vamos a hacer una sección pequeña. But go ahead and read 3 through 6. Lea del 3 al 6. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él andó. The Gnostics that we have been talking about, Los gnósticos de los que hemos estado hablando okay, in 1 John, en Primera de Juan, they taught ellos enseñaban that once you're saved, que cuando ya eras salvo, when you believe in the Messiah, cuando creías en el Mesías, you don't have to obey the commands anymore. ya no tenías que obedecer los mandatos. And in a sense, they're right, Y en cierto sentido estaban bien, but what they meant pero lo que ellos querían decir is you can sin all you want es que podías pecar todo lo que quisieras because you're sanctified. porque estabas santificado, Jesus died for your sins, que Jesús había muerto por tus pecados, so your sins are paid for. así que los pecados ya estaban pagados, So it doesn't matter if you do them anymore. así que no importaba si los volvías a hacer. John says, Juan dijo, no, that's not the way it works. no, no es de esa forma. He says, if you say that you know him
Dijo, si dices que lo conoces, that will change the way you act. esto cambiaría la forma como tú actúas. Okay? When I go to a mechanic for the first time Cuando yo voy con un mecánico por la primera vez and I don't see any other clients, y no miro ninguno otro de los clientes, better yet, let me use a restaurant. el de If I go to a los taqueria, taqueros. if I go to a taqueria and they have no clients, Si voy a un taquero y no tiene clientes, I'm not sure whether their food's going to be good or not. no estoy muy seguro si su comida es buena o no. Right? ¿Sí? Okay. Now, it might be good. Ahora, pueda que sí sea buena. It might be the best I've ever had. Puede ser la mejor de las que yo haya tenido, But if I try it pero si la pruebo and I love it, y me encanta, what's that going to do? ¿qué es lo que eso va a hacer? I'm going to go back. Yo voy a regresar. It'll change my action Eso va a cambiar mis acciones because I know it's good. porque yo sé que es buena. If it's not good, Si no es buena, I will avoid the place. yo voy a evitar de ir a ese lugar. I won't even think about going Ni siquiera voy a pensar en el ir because I know how the food is. porque yo sé cómo es que es la comida. John says, Juan dijo, God is the same way. Dios es de la misma forma. If we really know Him, Si en realidad lo conocemos, we're not going to want to go out and sin. no vamos a querer ir a pecar. It doesn't mean we're going to be perfect, No quiere decir que vamos a ser perfectos, but if you don't want to stop sinning, pero si no quieren parar de pecar, John says, Juan dice, then you don't really know God. entonces en realidad no conoces a Dios. If you want to keep sinning, Si quieres seguir pecando, then maybe the problem entonces quizá el problema is not what you believe, no es lo que tú crees, but it's why you believe. sino es el por qué es que tú crees. You see, I believe in God Como ven, yo creo en Dios because I've experienced Him. porque yo lo he experimentado, I know Him. yo lo conozco. I've walked with Him for 26 years. He andado con Él por 26 años, I've talked to Him. hablo con Él, I've heard from Him. he escuchado de Él, He's guided my path many times. Él ha guiado mi camino muchas veces And I know Him well enough to know y lo conozco lo suficientemente como para saber and I know the world well enough to know y conozco al mundo lo suficiente también como para saber that if I want direction, que si yo quiero dirección, I need to go to God. necesito ir a Dios. If I want help, Si quiero ayuda, I need to go to God. necesito ir a Dios. If I want wisdom, Si quiero sabiduría, I need to go to God. necesito ir a Dios. If I want truth, Si quiero verdad, I will need to go to God necesito ir a Dios, because I know Him porque lo conozco and the truth is in y Him. la verdad está en Él. All wisdom is in Him. Toda la sabiduría está en All Él. goodness is in Toda Him. la bondad está en Él. He does not lie, Él no miente, cannot lie, no puede mentir, cannot fail. no puede fallar. So who should I go to? Así que, ¿a quién debería de ir? And not just when I need something, Y no es nada más cuando yo necesite but I algo, also understand pero también entiendo that I need Him to exist. que lo necesito para existir, I need Him to breathe. lo necesito para respirar, I need Him to wake up in the mornings. lo necesito a Él para despertarme en las mañanas, I need Him for everything lo necesito para todo, because I know Him well enough to know porque yo lo conozco lo suficientemente como para saber that He is the source of everything good. que Él es la fuente de todo lo bueno. And apart from Him, Y fuera de con Él there is no good. no hay nada bueno. When we know God, Cuando conocemos a Dios, it changes us. eso nos cambia. John says, Juan dice, this is how we know Him. así es como sabemos que lo conocemos. The reality La realidad is we're going to want to keep the commands. es que vamos a querer mantener los mandatos.
We're not going to go out with the intention of sinning. No vamos a salir con la intención de pecar. If you're doing that, Si estás haciendo eso, it means you don't know God very well. eso significa que no conoces a Dios muy bien. If you want drugs, Si quieres drogas, it means you think significa que tú piensas that the drugs are a better help for you than God is. que las drogas son mejor ayuda de lo que Dios es. Or if you go looking for love Si vas a buscar amor from different things or people, de diferentes cosas o personas, it means you don't realize significa que no te das cuenta that genuine love only comes from God, que el amor genuino únicamente viene de Dios and everything else is false y todo lo demás es falso and temporary. y temporal. God's love is eternal, El amor de Dios es eterno and that applies for men and women. y esto aplica tanto para hombres como para mujeres. So that's why John says, Por eso es que Juan dice, if you say you know him, si tú dices que lo conoces, but you're okay with sinning, pero estás de acuerdo en seguir pecando, you're a liar. You don't know him. eres un mentiroso, no lo conoces. The truth is not in you. La verdad no está en ti. I like John. A mí me gusta Juan. His way of talking, La forma como él habla very direct. es muy directo. You're either in the truth or you're not. O estás en la verdad o no lo estás. You either love God or you don't. O amas a Dios o no lo amas. You're either walking in the light or you're walking in darkness. O andas en la luz o andas en las tinieblas. Then he ends that section with saying, Y luego termina esa sección diciendo, he says, if you keep his word, dice, si mantienes su palabra, and that's a great translation in Spanish, y esa es una gran traducción en español, maintain in his word, mantenerte en su palabra, it doesn't just mean one time. no quiere decir nada más una sola vez. It means you stay in his word Dice, si te quedas en su palabra daily. diariamente. The Greek it uses the present active. En el griego usa el presente activo, That means it comes naturally to do this. lo que for quiere you. decir que esto sale naturalmente de ti. It's part of your nature Es parte de tu naturaleza to stay in his el word. que te mantengas en su palabra. And if you do that, Y si haces eso, then it says entonces dice, that love of God ese amor de Dios is perfected in you. es hecho perfecto en ti. It means Quiere that means decir that it completes its purpose. que completa su propósito. The love that God had for you El amor que Dios tiene para ti when he created you, cuando te creó, when he suffered for you, cuando sufrió por ti, when he was tortured for you, cuando fue torturado por ti, when he died for you, cuando murió por ti, when he felt the wrath of God for cuando you, sintió la ira de Dios por ti, so that you could know how much he loves you. para que tú supieras qué tanto es lo que Él te amaba. That love Ese amor and that suffering, y ese sufrimiento, that type of love, ese tipo de amor it has a purpose. tiene un propósito. The purpose is El propósito es so that we love him. para que nosotros lo amemos a Él. He shows us what love is. Él nos enseña cómo es el amor o qué es el amor. It's the cross. Es la cruz. That's love. Eso es amor. Unconditional, Incondicionalmente, like a mother's love. como el amor de una madre. Love that costs you, Un amor que te cuesta, like a mother's love. como el amor de una madre. But you receive such joy Pero recibes tanto gozo when what happens? cuando sucede que, When your children love you. cuando tus hijos te aman. And when they show that, Y cuando ellos enseñan eso, there is no greater feeling in being a no, woman no hay mejor sentimiento en el ser una mujer than when your children love you que cuando tus hijos te aman and they appreciate everything you went through for them. y aprecian todo lo que tú has hecho por ellos. Right? ¿Sí?
That is the best feeling in the world. Es el mejor sentimiento del mundo. As a man, I can't even understand that. Como hombre, yo ni siquiera puedo entender esa parte, But I see it a little bit in my students pero veo un poquito de eso en mis estudiantes and in you guys, y en ustedes, with all that we do for you guys. con todo lo que hacemos por ustedes. When you guys love us, Cuando ustedes nos aman, not because of what we've done, no por lo que hemos hecho, but you just love us. nada más nos aman. And when we feel that, Y cuando nosotros sentimos eso, that makes all of it worth it. eso hace que todo valga la pena. All of what you suffer as a mother, Todo lo que ustedes sufrieron como mamá, it's worth it vale la pena when your children respond with love. cuando sus hijos responden con amor. Now, if they don't respond with love, Ahora, si ellos no responden con amor, you still love them. como quieran los aman, You still suffer for como quiera sufren por ellos, them. You still will sacrifice for them. como quiera se sacrificarían por ellos, But your joy is complete pero su gozo de ustedes está completo when they respond, cuando ellos responden, right? ¿sí? That's the same thing for God. Eso es lo mismo para Dios. When we maintain in His Word, Cuando nosotros nos mantenemos en su palabra, we are showing God, le estamos enseñando a Dios, I trust you more than anything. yo confío en ti más que nada, I depend on you more Yo- than anything. yo dependo en ti más que en nada And I love you more than anything. y te amo más que a nada. And when we show Him that, Y cuando le enseñamos eso, His joy is complete. su gozo está completo. That's how, if you want to make God happy, Si quieres agradar a Dios o hacerlo feliz, love Him, ámalo, trust Him, confía en Él, believe in Him, cree en Él, walk in Him, anda en Él and He will be so happy y Él estará tan feliz because that's all He wants. porque es lo único que Él quiere. He wants you to know how much He loves Him Él quiere que sepas que tanto lo amas and to respond in that same love. y responder en ese mismo amor. Okay? He wants you to know how much you love Him Él and quiere saber, Él quiere que sepas que tanto te ama then to respond with y that luego que tú respondas en ese love. And amor. if you really want to make God happy, Y si en realidad quieres hacer a Dios feliz, love somebody who hates you. ama a otra persona que te odie. That will make God so happy Eso va a hacer a Dios tan feliz because that's the love of God. porque ese es el amor de Dios. So, He says, if you are abiding in Him Él dice, si tú habitas en Él and you say you're abiding in Him, y dices que estás habitando en Él, well, then you should do what He did. entonces deberías de hacer lo que Él hizo. Did Jesus go out and sin all over the place? ¿Acaso fue Jesús pecando a través de todas partes? No. No. So if you say you're abiding in Him Así que si tú dices que estás en Él and you're walking in Him, y estás andando en Él, like the Gnostics claimed, como los gnósticos dijeron, then why wouldn't you act like Him? entonces ¿por qué es que no actuarías como Él? It's a good argument. Es un buen argumento. If you think, I remember in Tucson, a pastor I met Yo recuerdo allá en Tucson de un pastor que yo conocí on the street, en la calle, drunk, bien borracho, homeless, vagabundo asking for money at the gas station. y pidiendo dinero en la gasolinera. And I talked to him for a minute. Yo hablé con él por un minuto Turns out he used to be a pastor. y resulta de que este era antes un pastor. And I said, Y dije, why not come back? ¿por qué no regresas? And he said, no, I'm good. Y él dijo, no, yo estoy bien. I said, are you good with God though? Le dije, ¿pero estás bien con Dios? He said, oh yeah, me and God are good. Y dijo, oh, sí, Dios y yo estamos bien. I said, then why are you drunk? Y le dijo, entonces, ¿por qué estás borracho? Not working for your own food? ¿Por qué no estás trabajando para tu propia comida? Not being responsible with Por- you and your family? Porque no estás siendo responsable para ti mismo y para tu familia. You're not good with God. Si estás así, no estás bien con Dios. I don't care what you think.
No importa qué es lo que tú pienses, You and I know the truth. tú y yo sabemos la verdad. If you're good with God, Si tú estuvieras bien con Dios, you would not be doing that. no estarías haciendo eso. That's exactly what John said. Y es exactamente lo que Juan está diciendo aquí. You say you're good with God, Si tú dices que estás bien con Dios, then you should be acting like Him. deberías estar actuando como Él. Not perfect like Him, No perfecto, porque no se puede, but following Him. pero siguiéndolo a Él. Next one, 7 and 8. Amados, no les escribe un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que ha tenido desde el principio el mandamiento antiguo. Es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera, Jesucristo, ya está alumbrando. Okay. He talked about commandments, Él habló sobre los mandamientos, okay? But John doesn't want us to confuse two things. pero Juan no quiere que confundamos dos cosas. He says, first, Dijo primero, what I'm telling you is not a new commandment. lo que yo les estoy diciendo no es un nuevo mandato, It's the old commandment that you heard from the beginning. sino que es el antiguo mandato que han escuchado desde el principio. Jesus answered that with the Pharisees. Jesús contestó eso a los fariseos When they asked him, cuando le preguntaron, what's the greatest commandment? ¿cuál es el mandato más grande? And he said, what do you think? Y él dijo, ¿qué piensan ustedes? He says, love the Lord your God. Dijo, amarás a tu Dios, The Lord your God. al Señor tu Dios, With all your heart, Con- mind, soul, and strength. con toda tu alma, corazón y mente. I guess I got that. And he says, and love one another. Y a amarse los unos a los otros. If you do these things, Si hacen estas cosas, you fulfill the law. llenarían la ley. Jesus didn't change anything. Jesús no cambió nada. He clarified everything. Él aclaró todo. Okay? The purpose for the law El propósito de la ley was to help us to love God. era, Was to help us to love Era- was to help the Israelites era para que ayudar a los israelitas to love God que amaran a Dios and to act like it, y para actuar como tal, to know God para que conocieran a Dios, so that they could be like Him. para que ellos fueran como Él. God loved the world, Dios amó al mundo like we're teaching in Exodus. y como estamos enseñando en Éxodos, The purpose for the law, el propósito de la ley it came after the covenant. vino después de los mandamientos, del pacto. The covenant was, El pacto fue, if you do what I tell you, Si if you hace- listen to me, sorry, si if you me listen to escuchan, me, si escuchan mi voz, then I will make you a nation of priests. los haré una nación de sacerdotes. And the idea that God had Y la idea que Dios tenía is He would send the Israelites es que Él iba a mandar a los israelitas to all of the world a todo el mundo to share the love of God, para compartir el amor de Dios. and they would be a nation of His priests. Y ellos serían la nación, la nación de sus sacerdotes. Okay, that was the original intention. Esa era la intención original, But the Israelites said, pero los israelitas dijeron, we don't want to hear God. no queremos escuchar de Dios. He scares us. Él nos da miedo. We'll listen to you, Moses. Te queremos escuchar a ti, Moisés. Let God talk to you, Que Dios hable contigo. and then you tell us. Y luego tú nos dices. God said that's not how it works. Y Dios dijo, no, no funciona de esa forma. So you need to learn who I am Necesitan aprender quién soy yo so that you can learn to walk in my ways, para que ustedes puedan aprender a andar en mis caminos, so that you learn to love me. para que aprendan a amarme. Then you can share that love with others. Luego, ustedes pueden compartir ese amor con los demás. Okay? That was the plan. Ese era el plan. John says, Juan dijo, okay, Jesus didn't change that. Jesús no cambió eso. Okay? It's not a new command. No es un nuevo pacto, But at the same time, pero al mismo tiempo there is a new command that I'm writing. hay un nuevo pacto que estoy escribiendo, o mandato que les estoy escribiendo.
What's the new command? ¿Cuál es el nuevo mandato? It's kind of like the old one, Es como parecido al antiguo, but with a different twist. pero con una Different, algo sueco, no, con un diferente gancho. Sí, sí, puede ser una palabra, puede ser un gancho. It has a Sí. different hook. tiene un diferente gancho. Jesus said, Jesús dijo, love one another. ámense los unos a los otros, Love your enemies. amen a sus enemigos. Well, that wasn't new. Eso no era nuevo, But then he said, pero luego él dijo, love like I loved you. amen como yo los amo a ustedes. Now that was new. Ahora, eso era nuevo, Because nobody understood before porque nadie había entendido anteriormente what God's love was like. cómo era el amor de Dios. And Jesus showed it. Y Jesús lo enseñó, To die for the sins el morir por los pecados of the very people who crucified him. de las mismas personas que lo estaban crucificando. Wow. To die voluntarily El morir voluntariamente and to suffer y voluntarily sufrir voluntariamente for the sins of the people who are torturing you. por los pecados de las personas que lo estaban torturando. To wash the feet El lavarle los pies of the person who claimed to be your disciple, de la persona que dijo ser tu discípulo, who you gave all of your life for por quien tú habías dado toda tu vida, for 3 years. por 3 años You invested in this person, que habías invertido en esta persona, and then they betrayed you y luego te traicionan to the death. a la muerte. He says, love one another Él dijo, ámense los unos a los otros like that. de esa forma. Wow. That is not an easy job. Ese no es un trabajo fácil And there's only one way to do it. y hay únicamente una forma para hacerlo. You know how? ¿Saben cómo? Come back next week and we'll talk about Regresen la semana que viene y vamos a hablar al respecto. it. When I got in trouble. Se queda en suspenso. See, but this week I want you to think about one thing. Pero esta semana quiero que piensen sobre algo, sobre una cosa. Think of all the sins that God has forgiven you for. Piensen en todos los pecados por los que Dios les ha perdonado. Spend some time. Pasen tiempo, Go back and remember regrésense y recuerden everything you've ever done to offend God. todas las cosas que hayan hecho para ofender a Dios, And remember, ofendiendo a Dios, perdón. Y and recuerden remember how much He loves you. que tanto Dios les ama. And let's see how that affects how you deal with other people. Y vamos a mirar si esto afecta a cómo es que ustedes aman a las demás personas. Okay? ¿Sí? That's your homework, okay? Esa es su tarea. And for the church online, Y para los de la iglesia en línea, Heriberto, Amanda, Kathy, Brenda, todos los demás. Daniel, para salir temprano, escúchalo. Okay? Y Jesús Nava, todos ustedes, escúchalo y esa es tu tarea para esta semana, okay? Let's pray. vamos a orar. Father, we thank you so much Padre, te damos tantas for gracias the love that you've given us. por el amor que tú nos has dado. Lord, help us to know it, Señor, ayúdanos a saberlo, to understand that love, a entender ese amor, the reality of it, la realidad de él, so that it can change our hearts para que pueda cambiar nuestros corazones on how we interact with other people. en cómo es que nosotros interactuamos con otras personas. That is my homework for the week, Lord, Esa es mi tarea para la semana, Señor, just like the rest of this church. igual como para el resto de la iglesia. Pray these things in Jesus' name. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amen. Amén.